Bueno, pues vamos a empezar con el esquema 1. Supuestamente todo el mundo debe de tener copiado el esquema 1 desde ayer lunes. Total, que no despistaros y atended. El esquema 1 va sobre la población activa en la Unión Europea. Es decir, es la población que tiene 16 años o más y alrededor de 65 años aproximadamente, porque la edad de jubilación se está modificando en distintos países. Por ejemplo, en España ya la jubilación está cercana a los 66 años, pero seguimos tomando los 65 años como edad media a la que se jubila la gente en la Unión Europea. Cuando hablamos de la Unión Europea estamos hablando de 28 países hasta el año pasado, que se fue el Reino Unido, por lo cual ahora mismo quedan 27, pero estamos hablando de la Unión Europea, no de todo el continente. En Europa la población activa es bastante elevada, es decir, hay bastante gente entre los 16 y 65 años. Entre otras cosas porque, como he comentado antes, la edad de jubilación se va atrasando y también porque los jóvenes, aunque son población activa desde los 16 años, no empiezan a buscar empleo hasta que terminan su formación. Es decir, normalmente hasta que acaban los ciclos superiores o el periodo universitario. Como ya hemos visto en temas anteriores, la población activa se divide en tres grandes sectores: terciario, secundario y primario. Está claro que en Europa predomina el terciario y el secundario, y el que menor población ocupa es el primario. No significa que no exista el sector primario en Europa, pero sí que es el menos importante en cuanto a población ocupada. Otro factor importante es que la tasa de actividad es menor en aquellas personas que tienen poca formación. Es decir, la gente que tiene estudios primarios son los que más difícil tienen empezar a trabajar en nuestro continente. Además, aunque parezca mentira, sigue habiendo una discriminación cada vez menor, pero sigue habiéndola con el trabajo de las mujeres. Sigue habiendo más hombres trabajando que mujeres en nuestro continente. El principal problema que tiene nuestro continente en cuanto a la población activa es lo que conocemos como el paro o el desempleo. Desde el año 2008, que comienza la crisis económica a nivel mundial y que afectó a la Unión Europea y muy especialmente a nuestro país, el paro ha sido el principal problema de la población activa. Justo antes de empezar esta crisis económica en el año 2008, el paro a nivel europeo se situaba en el 7%. Es decir, un nivel bajísimo para lo que estamos acostumbrados en estos años. De ese 7% fue aumentando hasta el 12% en el año 2013. Recordad que esto es la media de la Unión Europea, porque luego veremos que hubo muchas diferencias. Por ejemplo, entre los países que se mantuvieron alrededor del 6%, seguía estando Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, pero en cambio hubo otros que llegaron incluso a superar el 25%, como fue el caso de España, Grecia y Portugal e Irlanda, que se quedaron cerca de ese 25%. Esta tasa de paro afectó principalmente a las mujeres, a los jóvenes y a la gente con poca formación. Bueno, seguimos. Calmaros, tranquilo, que ya queda poco. Seguimos con la segunda parte. A partir del año 2014, la crisis económica se frena y empieza una lenta recuperación. La tasa de paro de la Unión Europea de los 28 comienza a bajar, pero lentamente, llegando al 2019, prácticamente antes de la crisis del coronavirus, a situarse otra vez alrededor del 7%. Es cierto que hubo países como el nuestro que todavía no habían recuperado la tasa de desempleo que teníamos antes de empezar la crisis del 2008. Por ejemplo, España, justo antes de empezar la crisis del coronavirus, estaba con una tasa de paro alrededor del 15%. En la actualidad, nuestra tasa de paro ronda el 17% sin tener en cuenta a las personas que se encuentran en ERTE. Si las tuviéramos en cuenta, ese porcentaje seguramente aumentaría casi un 2% más. Bueno, y para terminar, vemos que el problema del paro sigue marcando desigualdades de género. La mujer sigue teniendo una menor tasa de ocupación que el hombre. Aunque se ha reducido en los últimos años, en periodos de crisis se ve que la mujer termina en desempleo, en el paro, mucho antes que la mayoría de los hombres. Además,
siguen manteniendo empleos peor pagados y a tiempo parcial. Es decir, como explicamos en temas anteriores, que no tienen la jornada completa de 8 horas diarias, que es lo normal en el mundo laboral, o 40 horas semanales repartidas en distintos días. Muchas de las mujeres trabajan a media jornada o por horas, por lo cual su contribución al desempleo es menor y su tasa de paro suele ser muy elevada en el momento que entramos en periodos de crisis. Espero que os haya entendido el esquema. Cualquier duda me podéis preguntar por el Classroom y comportaros y copiar el esquema 2 sin dar mucha lata al profesor que esté de guardia. Un saludo y nos vemos pronto.